Buenos días. Hoy les voy a hablar sobre los cambios físicos y psicológicos que hay durante la adolescencia. La adolescencia está definida como la etapa del desarrollo humano que tiene un comienzo y duración variables, la cual marca el final de la niñez y crea los cimientos de la edad adulta. Está marcada por los cambios interdependientes en las dimensiones biológicas, psicológicas y sociales del ser humano. Para muchos jóvenes, la adolescencia es un periodo de incertidumbre e inclusive de desesperación. Para otros es una etapa de amistades internas, de aflojamiento, de ligaduras con los padres y de sueños acerca del futuro. La adolescencia está comprendida entre los 10 y los 19 años. La adolescencia tiene 3 etapas. La adolescencia temprana, que está entre los 10 y los 13 años. Adolescencia media, entre los 14 y los 16 años, y la adolescencia tardía, entre los 17 y 19 años. El comienzo de la adolescencia ocurre con los cambios físicos que se dan en el cuerpo. También están relacionados con el crecimiento y con la preparación de los órganos para la reproducción. Los principales cambios físicos en el hombre: aumento de estatura, ensanchamiento de espalda y hombros, disminución de grasa en el cuerpo, aparecen espinillas por el desarrollo de las glándulas sebáceas, el olor del sudor es más fuerte por el desarrollo de las glándulas sudoríparas, la voz es más ronca, crecen los pechos, emerge y crece el vello en las axilas, cara, como el bigote y la barba, pecho, piernas, brazos y pubis. La piel de los pezones y genitales se vuelve más oscura, crecen los testículos, próstata y pene y aparece la primera eyaculación. Los cambios físicos en las mujeres: aumento de estatura, ensanchamiento de caderas, se acumula la grasa en caderas y muslos, se nota más las curvas y la forma de la cintura, aparecen espinillas por el desarrollo de las glándulas sebáceas, el olor del sudor es más fuerte por el desarrollo de las glándulas sudoríparas, la voz es más fina, crecen los senos, nacimiento del vello en las axilas y en el pubis, la piel de los pezones y los genitales se vuelve más oscura, crecen los labios mayores y menores, clítoris, vagina y útero, y viene la primera menstruación. Según Erickson, la adolescencia es la quinta etapa del desarrollo. Es una etapa de cambios físicos y psicológicos en su periodo de transición entre la niñez y la edad adulta. Los adolescentes tratan de desarrollar un sentido coherente de su yo que incluya el papel que debe desempeñar en la sociedad. La identidad está constituida por metas, valores y creencias con las que las personas tienen un compromiso sólido. La identidad se constituye a medida que los jóvenes resuelven 3 problemas: la elección de una ocupación, la adopción de valores y una identidad sexual satisfactoria. A continuación vamos a hablar del proceso cognitivo en la adolescencia, pero para esto vamos a ver un video donde vamos a hablar de cómo es el cerebro de un adolescente. Cerebro adolescente, entre aislarse y gustar. ¿Es inevitable la crisis de la adolescencia? ¿Por qué no afecta por igual a chicos y chicas? ¿Qué es genético y universal? ¿Qué es cultural y educacional en las conductas de riesgo de algunos adolescentes? Las neurociencias pueden dar hoy respuesta rigurosa a esas y otras cuestiones. La adolescencia se caracteriza por el crecimiento físico y psicológico de la persona. Es la fase del desarrollo humano entre la infancia y la edad adulta. Para comprender mejor cómo y por qué se producen esos cambios, analicemos el proceso de maduración cerebral. Desde que somos concebidos, los órganos de nuestro cuerpo se forman armónicamente y maduran poco a poco. El cerebro sigue desarrollándose de forma gradual durante la infancia y madura en la adolescencia por áreas, siguiendo un proceso ordenado que comienza en la nuca y avanza hacia la frente. El patrón de formación y maduración de las diversas áreas depende del sexo, ya que todas las células del cerebro o llevan el par de cromosomas XX o el par XY. El tamaño de diversas áreas es ya diferente en el tiempo de la gestación. En los primeros años de la juventud, esta onda de maduración alcanza las áreas frontales que controlan y aúnan lo afectivo y lo cognitivo.
Al comienzo, el cerebro está formado solo por materia gris. La maduración consiste en el proceso de convertir materia gris en materia blanca. La materia gris está formada por las neuronas que desarrollan sus conexiones produciendo múltiples ramificaciones, dendritas y axones, en busca de otras con las que conectar para conducir y procesar la información. El cerebro alcanza su máximo tamaño al final de la infancia. Después permanece constante, pero cambia su estructura. La adolescencia es un momento crucial para la maduración de la personalidad, ya que el cerebro se reordena. Unas áreas crecen, otras se reducen mediante una especie de poda de las ramificaciones que elimina lo superfluo, y otras se reorganizan. Se modelan las conexiones entre neuronas en la llamada sinapsis. Al mismo tiempo, se van protegiendo los axones con una funda de mielina para mejorar la conducción de la información. Poco a poco, estas terminaciones se van uniendo a otras formando fibras y fascículos. De esta forma, aproximadamente de los 8 a los 18 años, la sustancia gris se va convirtiendo en sustancia blanca, como una onda que alcanza en distintos momentos las diferentes áreas del cerebro. Al mismo tiempo que ocurre este proceso, se perfeccionan las facultades cognitivas, la capacidad de estudio, lectura, memoria, etc. Se ha llegado a establecer un patrón universal del desarrollo arquitectónico y funcional del cerebro en función de la edad cronológica. Los lóbulos parietales, encargados de la coordinación del movimiento, maduran primero. Después, maduran las áreas que procesan los estímulos sensoriales. El desarrollo continúa en áreas de los lóbulos frontal y temporal, encargadas de procesos cognitivos y emocionales. Y finalmente, la onda de maduración alcanza la corteza prefrontal implicada en el control de los impulsos, el juicio y la toma de decisiones. Este patrón universal muestra las diferencias naturales en la maduración del cerebro de las chicas y los chicos, lo que se debe a que las hormonas de la pubertad se producen a edades diferentes y de forma distinta, cíclica en las chicas y continua en los chicos. En las chicas maduran más rápidamente las regiones de la corteza frontal que procesan el lenguaje, el control del riesgo, la agresividad y la impulsividad. En los chicos, las regiones del lóbulo inferior parietal, cruciales para las tareas espaciales. También difieren el hipocampo y la amígdala cerebral de ambos, contribuyendo a las diferencias de desarrollo cognitivo y social durante la adolescencia. El cerebro de los primates madura de la nuca hacia su minúscula frente, de forma que los cambios de la organización arquitectónica de la corteza cerebral se traducen únicamente en una mayor y mejor conexión entre neuronas, pero los animales no tienen crisis de adolescencia. Solo los seres humanos están permanentemente abiertos a las influencias de la educación, la relación con los demás y sus propias decisiones. Toda experiencia humana deja huella y produce cambios persistentes en los patrones de las conexiones neuronales del cerebro, específicas y propias de cada uno según la historia de su vida. El cerebro adolescente es inestable por los rápidos cambios que permiten el paso del cerebro infantil al cerebro joven. En esta etapa, se produce la transición desde la dependencia del núcleo familiar a la independencia a través de las relaciones interpersonales y sociales. La maduración conlleva cambios emocionales, mentales, psicológicos y sociales, influidos por las hormonas sexuales, cuya concentración se incrementa dramáticamente con la pubertad. Aumenta el interés por la actividad sexual. Se experimentan cambios en la motivación, los impulsos y las emociones. En definitiva, se altera el mundo afectivo personal en una etapa en que los sistemas que integran las emociones en las decisiones racionales aún está madurando. Por otra parte, se establecen los circuitos que permiten la memoria autobiográfica, imprescindible para la formación de la propia identidad. Se despierta en los adolescentes el querer saber quién soy y cómo soy. En general, en ellas, su cerebro se hace muy sensible a los matices emocionales de aprobación, aceptación o rechazo. Su prioridad se centra en relacionarse socialmente, agradar y gustar. El estrés se dispara ante los conflictos en las relaciones con los demás o ante un peligro. Con las conversaciones en las que comparten su intimidad, relajan el estrés, gracias a que los estrógenos activan la liberación de dopamina, hormona de la felicidad, y de oxitocina, hormona de la confianza, que a su vez alimenta ese impulso en busca de intimidad. Por su parte, en general,
En ellos, la elevación de la testosterona les hace casi literalmente querer desaparecer del mapa social. Reduce su interés por el trato social, excepto en lo que se refiere al deporte y al sexo. La vasopresina, hormona de las energías masculinas, les permite gozar con la competitividad y desear mantener su independencia. Necesitan ocupar su puesto en la jerarquía masculina. En ellos es más acusada la temeridad, tan característica en esta edad, porque conceden más expectativas a los beneficios que a los riesgos. La onda de maduración puede seguir su dirección y ritmo natural o cambiar al recibir el impacto de las experiencias con diferentes personas, situaciones y conductas. El establecimiento y la regulación de los circuitos se modela precisamente con la educación y la propia conducta. Todo contribuye al modo en que cada uno edifica su cerebro. Los cambios naturales no son la causa de la crisis emocional y de conducta de algunos adolescentes. Esa crisis, cuando se da, es el resultado de influencias sociales y de propias experiencias y actitudes de cada uno sobre un cerebro naturalmente vulnerable. Aunque no de una forma tan acusada, el cerebro permanece expuesto a cambios toda la vida, dependiendo de las experiencias, decisiones, convicciones y valores que vayamos asumiendo. Siempre tenemos la posibilidad de desarrollar hábitos y también rehacer los circuitos distorsionados a lo largo del tiempo con nuestros actos. Los padres deben saber que desempeñan un papel decisivo en la madurez intelectual de sus hijos. En la aparición y el desarrollo del pensamiento formal influye de manera capital el ambiente que les rodea. El adolescente construye sus propias formas de pensar basándose en su propio nivel de maduración y en sus experiencias reales. Hoy día sabemos que el desarrollo se trata de una interacción, una mutua influencia entre las posibilidades que ofrece el entorno y las potencialidades del individuo. El niño de 11 y 12 años va entrando en lo que se denomina periodo de operaciones formales, el pensamiento lógico ilimitado, que alcanza su pleno desarrollo hacia los 15 años. Estudios posteriores lo prolongan hasta los 18 o 20 años. El adolescente de pensamiento formal tiene la capacidad de manejar a nivel lógico enunciados verbales y proposiciones en vez de objetos concretos únicamente. Pensamiento proposicional. Es capaz de entender plenamente y apreciar las abstracciones simbólicas del álgebra y las críticas literarias, así como el uso de metáforas en la literatura. A menudo se ve involucrado en discusiones espontáneas sobre filosofía y moral, en las que son abordados conceptos abstractos tales como justicia y libertad. Desarrolla estrategias de pensamiento hipotético deductivo, es decir, ante un problema o situación actúa elaborando hipótesis posibles, explicaciones de condiciones supuestas, que después comprobará si se confirman o se refutan. Puede manejar las hipótesis de manera simultánea o sucesiva y trabajar con una o varias de ellas. La comprobación de las hipótesis exige la explicación del razonamiento deductivo, capacidad de comprobar sistemáticamente cada una de las hipótesis establecidas después de seleccionarlas y analizarlas. Cambios psicosociales. El adolescente sufre cambios radicales que jamás hubiese esperado de pequeño, ya que muchas de las cosas que hacía o hacen los demás comenzarán a parecerle tontas e inútiles. Un fuerte sentimiento abarca su ser, ya que se encuentra pasando por una etapa en la que cualquier cosa puede llegar a causarle mucho daño. Por un lado está el hecho de que tendrá cambios radicales de humor y por demás no tendrá justificación aparente. Momentos de profunda soledad y tristeza es lo que más se puede ver en ellos, pero es algo totalmente normal. Incluso si tenemos en cuenta que la palabra adolescente viene del verbo adolecer, que significa prácticamente sentir dolor. En la adolescencia se reconstruye la identidad, es decir, se busca la respuesta a la pregunta ¿quién soy?, mirando hacia atrás, o sea, lo que ha sido su vida. La adolescencia es quizás la época más complicada en todo el ciclo de la vida humana.
Todos los individuos durante el periodo de la adolescencia presentan un mayor o menor grado de crisis de desarrollo. El perfil psicológico es transitorio, cambiante y emocionalmente inestable. El desarrollo de su personalidad dependerá en gran medida de la personalidad que se haya estructurado en la y de las demás condiciones sociales, familiares y ambientales que se les ofrezca. También es normal experimentar emociones opuestas como alegría porque al fin se están convirtiendo en adultos y al mismo tiempo inquietud al enfrentar importantes cambios. Esta aflicción puede deberse a cambios físicos, emocionales e intelectuales. En la búsqueda de ideales y de la identidad, todo joven tendrá la necesidad de elegir entre varios modelos y estilo y la vida de forma que quiera. Esta es una de las razones por la que dedicará gran parte de su vitalidad a buscar e imitar la forma de vestir, de pensar o de comportarse de aquella persona a la que quisiera parecerse. Interés por la apariencia física. La mayoría de los adolescentes se interesan más en su aspecto que en cualquier otro asunto de sí mismos, y a muchos no les agrada lo que ven cuando se ven al espejo. Los adolescentes de ambos sexos se preocupan por su peso, su complexión y rasgos faciales, lo que trae como consecuencia biológica y hasta trastornos psicológicos la aparición y desorden en la salud como desnutrición, descuido de peso, por falta de autoestima, anorexia, bulimia y hasta abuso de alcohol, drogas y otros vicios. Las relaciones amorosas. Los adolescentes se sienten entusiasmados ante el primer romance, pero la inexperiencia puede impedir que comprendan que es una relación de pareja normal. Confunden celos y posesión con amor.